Como saben, estamos considerando los deberes de la membresía de la iglesia y particularmente aquellos deberes que llevamos unos con otros como cristianos en la iglesia del Señor. Hemos visto cosas como la preservación de nuestros hermanos y conectado a eso, el dar y recibir reprensión. Y lo que estamos considerando hoy es de nuevo muy conectado con esas cosas anteriores y ese es el tema del perdón, perdonándonos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Y verás cómo estas cosas, las cosas están ligadas con el mismo pasaje que leímos en Mateo capítulo 18, comenzando con el verso 15. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y así estábamos considerando eso mientras considerábamos el dar y recibir la reprensión. Pero luego que Jesús hubo dicho esto, Pedro viene con una pregunta en el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Puedes ver que esto está vinculado a lo que Jesús ha estado enseñando en el verso 15 sobre tratar con la ofensa con tu hermano para que puedas recuperar a tu hermano, etcétera. Pero si miras el Evangelio de Lucas, verás una declaración aún más concisa de esta verdad en el capítulo 17, verso 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces ves estas cosas juntas, reprender al hermano, y si se arrepiente, entonces perdónalo. Haz esto 7 veces al día. Bueno, y también es muchísimo de lo que tenemos en Mateo 18, y queremos comenzar en ese texto y desde aquí conectar para ver lo que Jesús y los apóstoles nos enseñan acerca de perdonarnos unos a otros. Lo primero aquí es la pregunta. La pregunta, verso 21. Las preguntas no solo preguntan cosas, ellas nos dicen cosas. Por ejemplo, alguien viene a mí con una pregunta como pastor y yo no escucho simplemente la pregunta, yo pienso, ¿por qué están haciendo esta pregunta? ¿Qué hay detrás? Algunas personas vienen a hacer una pregunta y en realidad no quieren la respuesta, así como los fariseos o los escribas que vinieron a Jesús para sorprenderlo. Ellos no querían saber la verdad. Y también vienen otras personas haciendo una pregunta porque sinceramente sí quieren saber la verdad. Algunas personas vienen haciendo una pregunta para justificar un pecado que no quieren dejar. Y otras personas vienen haciendo una pregunta porque tienen el corazón abierto y quieren saber si esto es pecado para poder terminar con ese pecado. Bueno, cuando Jesús recibe esta pregunta de Pedro, nos dice que realmente hay una lucha en la mente de Pedro sobre toda esta cuestión del perdón. Si mi hermano me ofende, voy y le digo y luego lo recibo nuevamente. Pedro dice, eh, ¿cuántas veces? ¿Y qué tal si lo repite? ¿Y qué tal si hago todo eso y luego va y vuelve a hacer lo mismo cuando ya lo había perdonado? Señor, ¿hay un límite para la misericordia que debo mostrarle a este hombre? Cuando él hace la pregunta, en realidad ofrece un límite generoso. Bueno, lo perdonaré. Verso 21, 7 veces. Bueno, aplica eso a ti mismo en esta tarde. ¿No piensas que eso sería un desafío para tu propio corazón? ¿Cuántas veces perdonaré a este hermano su repetido pecado contra mí? 7 veces parecería ser bastante generoso, ¿no crees? Te perdono, pero lo hiciste de nuevo.
te perdono, pero lo has hecho una y otra vez. Ya has tenido suficientes oportunidades. Hemos llegado al límite. Bueno, 7 parecería a nuestros pecaminosos corazones ser un tanto generoso, pero Él hace más que ofrecer un límite generoso. En realidad ofrece un límite bíblico. Porque allí en Lucas, en el capítulo 17, verás que Jesús en realidad es quien estipula el número 7. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En nuestro texto, esto es una pregunta. Aquí en Lucas capítulo 17, simplemente Jesús está estableciéndolo y Él es quien trae el número 7. Pero parece que el problema con Pedro es que él pudo haberse fijado el número 7 como un límite, cuando Jesús simplemente está usándolo como un ejemplo de perdón continuo. Entonces la pregunta resulta para nuestra propia instrucción, ¿no crees? Pues revela la lucha innata que tienes en tu corazón con todo este asunto y nos culpa desde el principio que tú y yo no estamos naturalmente dispuestos a perdonar. No estamos naturalmente preparados para perdonar. Y venimos con esta pregunta, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? Bueno, entonces, en segundo lugar, tenemos la respuesta. Verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, ¿por qué Jesús haría esto? En otro lugar sí dijo 7 veces, pero ahora dice que no. No, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Niños, ¿cuántas veces es eso? 70 veces 7. Bueno, si mis cálculos son correctos, son ahora 490 veces. Pero 490 tampoco es el punto. No es para sentarnos con un cuaderno haciendo nuestro registro, un conteo. Así que bueno, strike número 1, strike número 2 y así sucesivamente, cansado y fatigado, pero pronto llegarán a ser 490 y luego cerramos el libro y no habrá más misericordia. Esa no es la forma en que deberíamos abordar la pregunta. Más bien, esa sería la forma en que los fariseos abordaban este tipo de problemas. Ellos tenían una especie de lista de control moral y cuando llegaban al tema del perdón, estaban listos para cerrar las puertas en el momento en que llegaban a la línea. Bueno, Pedro puede que haya pensado que eso sería algo largo y duro cuando dijo, Señor, ¿tengo que perdonarlo 7 veces? Pero Cristo destruye totalmente su suposición deliberada y le dice, el espíritu de misericordia y perdón no es una fórmula matemática, no es un cálculo matemático, es un estado del corazón. El espíritu de misericordia y perdón no pone límites en este sentido. Es como la gracia del amor y la compasión en la experiencia de un cristiano. Déjame ilustrarte. Tú no te sientas y dices, ¿cuántas veces tengo que amar a mi esposa? ¿7 veces? ¿490 veces? Tú no haces este tipo de preguntas, ni preguntas cuántas veces tengo que amar a mis hijos. Hasta que diga, ok, ya has tenido suficientes casos de amor, ya no hay más. ¿Cuántas veces debo de amar a mis hermanos? El espíritu de misericordia y perdón es como la gracia del amor y la compasión. No es un cálculo matemático. Y el llamado para ti y para mí, como cristianos, es vivir con la disposición interior de misericordia y perdón, para que los actos de misericordia y perdón fácilmente fluyan desde allí. Entonces, tenemos
una pregunta y luego Jesús da la respuesta. Pero luego la tercera cosa aquí es, tenemos una ilustración. Y la ilustración que Cristo da está diseñada no solo para ayudarnos a entender, sino en realidad para ilustrar la importancia de este espíritu de perdón obrando en la vida de un creyente. Note que él relata una parábola acerca de cómo es el reino de los cielos, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Por lo tanto, se compara el reino de los cielos con cierto rey que hace cuentas con sus servidores. Y los dos servidores, en primer lugar, tienen una deuda colosal y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una deuda colosal. Y el problema con este hombre era que tenía una deuda tan grande y no tenía absolutamente nada con qué pagarla. El Señor lo llama cuentas. Y como no puede pagar la deuda, el rey propone que él y su esposa y sus hijos sean vendidos como esclavos para que luego se pueda pagar la deuda. Pero este hombre que tiene la deuda colosal viene al Señor y le dice, ten paciencia conmigo. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bueno, en respuesta a esta petición de paciencia, verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que aquí está el primer sirviente que tenía una deuda colosal y no tiene absolutamente nada con qué pagarla. Él suplica por paciencia y obtiene más que eso. La deuda queda cancelada. Ese mismo siervo sale y encuentra a un consiervo y el consiervo le debe una cantidad relativamente pequeña de dinero. El primero había debido 10,000 talentos. El segundo debe apenas 100 denarios. Y cuando aquel a quien se le había perdonado su deuda ve a su consiervo, va y lo agarra por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. Bueno, eso es bastante severo, puedes imaginártelo. Va caminando por la calle, ahí está ese hombre que me debe una deuda, se acerca y lo agarra por el cuello, lo pone contra la pared y le dice, me vas a pagar todo lo que me debes. Esos 100 denarios más vale que estén en mi cuenta bancaria para el fin de semana. Bueno, ese hombre hace lo mismo que había hecho el otro siervo. Él ruega por paciencia, verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no recibe ninguna paciencia. En lugar de eso, el hombre a la que se le debe el dinero, lo procesa por todo y lo encarcela. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Así que tenemos el primer sirviente que debe la colosal deuda, el segundo tiene una deuda relativamente pequeña y luego el rey escucha lo que había sucedido. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y ese rey va al primer siervo y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Te perdoné tu gran deuda. ¿No debiste haber perdonado a tu consiervo esta cantidad relativamente pequeñita? Debes perdonarlo porque yo te perdono. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora el rey llama al primer deudor, el hombre que le debía 10,000 talentos, y lo entrega en manos de los verdugos hasta que haya pagado todo lo que debía.
Ahora su deuda es tratada de la misma manera que él trató con la persona que le debía la deuda. Tenemos una pregunta, tenemos una respuesta, tenemos una ilustración que elabora y también resalta la importancia de todo este asunto. Y luego llegamos a la aplicación, verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto hace que el trabajo del predicador sea algo fácil, pues Jesús mismo hace la aplicación. Pero simplemente para decirte en esta tarde que las declaraciones que debes de entender aquí son muy altas, porque nuestro Señor nos lleva al corazón mismo del Evangelio y pone ante ti el cielo y el infierno en conexión con todo este asunto de cómo lidias con el perdón hacia los demás. Hay varias cosas que tenemos que decir de modo de aplicación. La primera es, si tú no perdonas, no serás perdonado. Entiende esto. No está diciendo que nos merecemos nuestro perdón por perdonar a los demás, pero sí está diciendo que si no perdonas, entonces no serás perdonado. Amigos, esto no es el único lugar donde nuestro Señor Jesucristo habla de esto. ¿Recuerdas el Padre Nuestro donde Jesús nos enseña a orar? Una de las peticiones es esta: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Piensa en lo que se está pidiendo. Trata conmigo como yo trato con los demás. Esta es una petición resumida de lo que realmente se destaca en la parábola que Jesús nos acaba de enseñar. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa petición, mis amigos, es la misma que después se elabora respaldándola con una razón. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es como se pone, o es blanco o negro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no los perdonamos, Dios no nos perdonará. Tú que no perdonarás a tu hermano su ofensa desde tu corazón, Dios no perdona a personas con ese pecado así, sino los arroja al infierno. Como este hombre quien termina pagando el último centavo de la colosal deuda. Entonces, si tienes un corazón dominado con el rechazo a ser perdonado y perdonar a los demás, esto te está diciendo que tienes un corazón que te cortará en definitiva del perdón. Ahora, como siempre, con estas declaraciones, la Biblia no nos está enseñando que un cristiano puede ser salvo y luego perderse. Sabemos que eso es una imposibilidad, pero nos está diciendo esto: busca en tu corazón, porque un cristiano tiene el fruto de gracia en su vida en mayor y menor grado, y todos luchamos con este asunto en particular. Pero si nuestra vida se caracteriza por un rechazo orgulloso a perdonar, no somos cristianos. El Señor Jesús en este pasaje te lleva a la puerta, a las eternas huestes encarceladas del infierno y te dice: quiero que veas a las almas de aquellos que encerraron la misericordia y el perdón en sus corazones y han terminado en el lugar donde no hay perdón y no hay misericordia. Así que puedes entender lo que Jesús está diciendo. Tu espíritu no perdonador te llevará a un lugar donde no hay perdón. En segundo lugar, si has sido perdonado, tú estarás perdonando.
Si has sido perdonado, tú estarás perdonando. Esto es en realidad lo que enseña en la parábola. La pregunta que el Señor hace a su siervo tiene que ver con las implicaciones de ser perdonado. Mire el verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Puedes ver lo que Jesús está diciendo aquí? Si has correctamente recibido la misericordia que te ha sido concedida, se hubiera transformado la forma en que tratas con otras personas. Entonces, cuando dije, si no perdonas, no serás perdonado, esa verdad nos lleva a la puerta del infierno. Ahora, cuando digo que si has sido perdonado, tú estarás perdonando, eso nos lleva al pie de la cruz. Y dice, aquí es donde comienza el verdadero espíritu del perdón y aquí es donde el verdadero espíritu del perdón continuará en nuestras vidas. He aquí, contemplamos la misericordia de Dios en Cristo para nosotros pecadores. Y decimos, Dios ha dado todo para perdonarme por mi pecado. Y miramos al Hijo y decimos, aquí hay uno que en amor da su vida para cancelar todas mis deudas. 10,000 talentos y más con los que no tenía nada con que pagar. Y luego los sufrimientos de mi Señor Jesucristo, yo encuentro el perdón de todos mis pecados. Pero si voy a la cruz y lo escucho clamar esas palabras inexplicables, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras lo crucifican en su cruz. Tú eres el gran deudor de la parábola. No tienes nada con qué pagar. Y Él perdona gratuitamente todas tus iniquidades porque es un Dios que se deleita en la misericordia. Amigos, esas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Pero tus hermanos, ellos son los otros deudores en la parábola. Ellos son los deudores que te deben una cantidad mínima en comparación con la deuda que tienes con Dios. Así que en el trato con tus hermanos, piensas en la frecuencia de sus ofensas en contra tuya, en comparación con la frecuencia y la cantidad de tus pecados contra Dios y el peso de tus pecados contra Dios y dices, ¿qué son las ofensas de mis hermanos contra mí? Sino pequeñeces, relativamente hablando. Aunque sí, son pecados y aunque hieren y aunque tienen consecuencias, pero han pecado contra mí o me han ofendido a mí. Pero yo he pecado contra Dios, un Dios infinitamente glorioso. Jesús nos dice, sed misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Perdona a tus hermanos como Cristo te perdona a ti. Encontramos a Pablo hablando de este tipo de cosas para motivarnos. Por ejemplo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Los cristianos evidentemente siempre luchan con el espíritu perdonador. Pero hay mucho en juego y el Evangelio es algo que tiene para motivarnos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué cosa tan terrible tener que escribirle a la iglesia que en la iglesia hay amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Todo esto tiene que irse, dice Pablo. Y lo que lo expulsará, lo que te permitirá tratar con tus hermanos, lo que te permitirá perdonar a tus hermanos, es una comprensión de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo.
Colosenses capítulo 3 dice algo parecido, versos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Puedes ver cómo esta situación te mantiene en la cruz? ¿Puedes ver cómo la cuestión de perdonar a los demás te lleva al corazón mismo del Evangelio y dice, si tú no puedes hacerlo, el Evangelio da gracia gratuita en el centro de tu vida y en la raíz de toda práctica cristiana? Entonces el trato que tienes con las otras personas van a verse seriamente afectadas por eso. Si te ha sido perdonada tu colosal deuda por Dios, entonces inevitablemente, entendiéndolo correctamente, te hará misericordioso, compasivo y perdonador con aquellos que interactúas en la iglesia. Jesús lo dice de otra manera, lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracias. Bueno, en este punto quiero presentar una pregunta. ¿Y qué del arrepentimiento? Pastor, todo esto suena bien y bueno, sin embargo, Dios no me perdonará nada a menos que me arrepienta. Y por supuesto, eso es verdad. Para recibir el perdón de Dios debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y decimos, entonces, mi hermano primero debe arrepentirse y pedir perdón antes de que yo le dé el perdón. Pero no ha pedido perdón, por lo tanto no lo voy a perdonar. Bueno, hay varios niveles de verdad allí y ojalá podamos separar algo de eso. Pero surge esta pregunta y comúnmente cuando hay una tragedia masiva de algún tipo, tal vez en tiroteos, y el periodista va y hace esta pregunta, bueno, ¿y perdonas al perpetrador? No es una pregunta muy agradable para hacer a alguien en esa posición, pero si pudiera llevarte yo al pasado hace unos 34 años o 35 años tal vez, de hecho fue en esta temporada, en noviembre 8 de 1987, hubo un servicio conmemorativo afuera en la plaza central en la ciudad de Anna Skilgen, en Irlanda del Norte, y el ejército republicano irlandés colocó una bomba porque odiaban a los británicos y ahí estaba un monumento a aquellos que han servido las Fuerzas Armadas británicas y estaban siendo honrados y detonaron una bomba que mató a 11 personas y 60 gravemente heridas. Y había un hombre llamado Gordon Wilson que perdió a su hija, María de 20 años, la cual era enfermera, y cuando entrevistaron a este hombre le dijeron, ¿cómo te sientes por los perpetradores? Y él dice, bueno, no me siento amargado. Dios me ha dado la gracia de no sentir amargura. De hecho, oro por ellos todos los días con un corazón sin amargura. Y quiero que sepan que los perdono. Y eso fue una gran cosa cuando yo era un niño, que se volvió un debate. ¿Cómo puede este hombre decir que los perdona cuando estas personas ni siquiera se arrepienten? Bueno, hay un grado de verdad, que no andamos simplemente libremente dando perdón a la gente quienes son insensibles al hecho mismo de que nos han ofendido, que han hecho algo mal. Es necesario que haya un reconocimiento de su parte que han hecho algo mal y entonces los estás perdonando en el contexto de su petición de perdón. Más sin embargo, nunca debemos escondernos detrás de eso para justificar nuestra falta de perdón. No puedes justificar tu renuencia a perdonar simplemente diciendo, pero la persona no me ha pedido perdón. Pero, ¿qué vas a hacer cuando vengan y lo pidan y no estás listo para hacerlo? ¿Puedes ver el problema?
No quieras estar buscando un espíritu de perdón cuando ese hermano que te ha ofendido viene pidiéndote tu perdón. Tú tienes que estar ya preparado para perdonar, si lo expreses o no. Hay un contexto para expresarlo, pero si lo expresas o no, tú tienes que hacer el trabajo duro de tratar con las ofensas dentro de tu alma, para que no tengas que arrastrar el perdón a duras penas en tu corazón cuando tu hermano lo está necesitando. Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Escucha, listo para perdonar. Cuando te presentas ante el trono de gracia diciendo, Dios perdona por mis pecados, Dios no dice, oh, bueno, no estoy preparado para ello. Tendrás que esperar unos meses hasta que llegue al lugar donde realmente estoy en condiciones para perdonarte. Venimos con nuestra deuda colosal y Dios nos perdona todos nuestros pecados en un instante por amor de Jesús. Y ese evangelio tiene que obrar en nuestros corazones para que cultivemos un espíritu de disposición a perdonar, para que cuando ese hermano venga pidiendo perdón podamos abrazarlo y decirle, he estado orando por esto, he estado esperando esto, esto es lo que estaba esperando. Entonces sí, hay un lugar para el arrepentimiento. Sí, hay un lugar para que la persona pida perdón. Pero no debemos estar esperando por eso hasta que tratemos el problema, primero que nada, en nuestras almas. En tercer lugar, si estamos perdonando, habrá preservación. Recuerda el contexto de aquí, Mateo 18, tiene que ver con las ofensas y el trato con ellas en la iglesia y las relaciones persona a persona tratadas de esta manera preservan la iglesia de más problemas para después. El objetivo de la confrontación en Mateo 18:15 es la reconciliación. El patrón va de esta manera: reprensión, arrepentimiento, perdón. Reprensión, arrepentimiento, perdón. Es increíble que en mi ministerio he tenido personas que simplemente se niegan a perdonar a sus hermanos. Se sientan en la iglesia y dicen, yo no puedo perdonar a esa persona. Una persona quiere ser perdonada, una persona quiere hablar con ellos, no lo voy a hacer. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Tu corazón necesita ser trabajado con el poder del evangelio. Y puedes tratar de excusarte de muchas maneras. Esta persona dijo esto, esta persona hizo aquello, esta persona pudo haber hecho esas cosas, pero tú tienes un problema mayor ahora mismo. Si tú dices, yo no puedo perdonar. Un gran problema. Y es un problema acerca del evangelio. No entiendes la gracia de Dios en este punto, en la forma en que deberías. Pero entendiendo que esto preserva la salud de tus relaciones, no estás guardando cosas en contra de la persona, no estás poniéndolas en tu mente, en el fondo, para sacarlas después de 2, 3, 10 años. Oh, recuerdo que me hiciste esto. De esa manera se mejora la salud general del cuerpo por nuestra voluntad de perdonar a nuestros hermanos. Vimos esto en capítulo 4 de Efesios. Todas estas cosas horribles que entran en la iglesia, la ira, el enojo, la malicia y todo lo demás. Y Pablo dice, estas cosas tienen que desaparecer. Todas las cosas que traen guerra y la división en una congregación tienen que irse. Pero ¿no es interesante? En la primera parte de ese capítulo, él dice que debemos ser solícitos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, esa es una manera de hacerlo. Toma la ira, la malicia, las calumnias, la murmuración, sácalo y échalo. Cultiva un espíritu de perdón para que mantengamos la paz y la unidad de la congregación. Cada vez más seamos gobernados por el sentido de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, para que el poco perdón se extienda libremente en términos relativos a los de la congregación.
Es lo mejor que es para la congregación. En cuarto lugar, si estamos perdonando, habrá convicción. Jesús nos dice que la preservación de la unidad será un tremendo testigo del Evangelio al mundo. Por lo tanto, el poder de perdonarnos unos a otros en la iglesia es un aspecto de la luz que debemos dejar que todos los hombres vean, de que somos discípulos del Señor Jesucristo, los hijos de nuestro Padre Celestial. Así que no dejes que aquí tu luz sea oscuridad y no oscurezcas el mensaje de la cruz y no contradigas el Evangelio. Nosotros salimos al mundo y ellos nos preguntan, ¿qué tienes que decirnos? Decimos buenas noticias, un mensaje glorioso de un perdón pleno y gratuito de tus pecados y la reconciliación con Dios y con el prójimo. Y luego miran a la iglesia y dicen, me parece que tu evangelio es una farsa. Pues ella va a la iglesia que está camino arriba y ahí siempre están peleando entre ellos. Ella va a la iglesia y allí hay dos personas que profesan la fe cristiana y no pueden pedir perdón el uno al otro. No se pueden perdonar las ofensas. Esas personas parecen ser todo lo contrario de lo que vienes aquí a predicarnos. Hablas de Jesús, pero no perdonarás. Contradecimos el Evangelio. Por otro lado, deja que tu luz sea luz, brillando en medio de la oscuridad. El mundo en sí no tiene nada de qué jactarse, ni está en condiciones de criticar a la iglesia como si fuera superior a nosotros en esta área del perdón. Pueden señalar nuestra culpa, pero nuestra culpa en ese punto es realmente ser como el mundo. Pero si por la gracia ejercitamos la gracia del perdón, ¿qué testigos seremos para el mundo? Y les parecerá extraño y por el perdón que existe entre nosotros y el perdón que extendemos a nuestros semejantes, ¿sabes lo que estamos haciendo? Constantemente estamos abriendo una avenida para llevarlos a la cruz de Jesucristo y decirles, te estamos perdonando porque hemos sido perdonados muchísimo por Cristo. Es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar de Francis Nigel Lee, un chico bastante interesante de muchas maneras. Escribió una enorme cantidad de material que probablemente debería haber escrito menos mejor que lo que hizo. Pero un hombre cristiano notable, él era australiano. Creo que vivió en Estados Unidos por un tiempo, vivió en Sudáfrica por un tiempo y cuando estaba en Sudáfrica, sus padres fueron asesinados, creo, por un intruso en su hogar. Y bueno, Francis Nigel Lee fue a visitar a ese hombre en prisión para compartir el evangelio con él. Y él lo hizo y le extendió el perdón a ese hombre en la base de que Dios le había perdonado gratuitamente todos sus pecados. Soy un pecador. Soy un pecador perdonado. Y te estoy señalando a un Salvador que perdona, dijo. Y el hombre que asesinó a sus padres se convirtió a la fe en Cristo. No le fue quitada su sentencia, porque la sentencia hay que aplicarse. Pero Francis Nigel Lee dijo, él era la persona más feliz. Creo que estaba a punto del corredor hacia la muerte, que era la persona más feliz que jamás había conocido en el camino de la muerte, porque Jesús le había perdonado sus pecados. Qué testimonio tan poderoso para ese hombre. Ir y compartir la misericordia de Dios que había recibido al tipo que había actuado tan violentamente y horriblemente contra su propia familia. ¿Estoy diciendo que tú tienes que hacer esto?
o cada cristiano tiene que hacer esto si tal tragedia llega a su vida. No, no estoy diciendo eso, pero quiero que veas el poder de la gracia en la vida de un hombre, que lo motiva a extender libremente el perdón a las personas que nos han ofendido mucho en este mundo. Bueno, trae eso a la iglesia. Nadie ha matado a tus padres. Nuestras ofensas unos con otros son relativamente pequeñas, ciertamente pequeñas en relación a tus pecados contra Dios. Y una de las maneras en que manifestamos la gracia del Evangelio es en mantener relaciones en la iglesia en una disposición a perdonarnos unos a otros por amor de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, puestos de pie en oración.